¿Qué pasaría si tu mascota fuera lo único que se interpusiera entre tu familia y una muerte segura? La increíble historia real de hoy te dejará sin palabras al adentrarnos en una de las historias de rescate de perros más asombrosas que jamás hayamos visto. Esta es una historia de supervivencia, instinto y el vínculo inquebrantable entre los humanos y sus compañeros de cuatro patas. La familia Anderson, Robert, un dedicado profesor de ciencias, Rachel, una enfermera compasiva, y sus hijos Abigail y Ethan, nunca imaginaron que adoptar un perro de un refugio hace 3 años les salvaría la vida. Cuando adoptas un perro de un refugio, salvas 2 vidas, la que adoptas y la que ocupa su lugar. Pero en el caso de los Anderson, su perro rescatado los rescataría de maneras que jamás imaginaron. Imagínense esto, una tarde tranquila en casa, en una comunidad rural en la ladera. Llovía sin parar desde hacía días, saturando el suelo bajo su casa. Mientras la familia seguía con su rutina, Bailey, su pastor australiano, caminaba ansioso de ventana en ventana, gimiendo de una forma que nunca antes habían oído. Su comportamiento era tan inusual que incluso Ethan, de 7 años, notó que algo andaba mal. Esta extraordinaria historia no se trata solo de un escape milagroso, sino del lenguaje oculto entre humanos y animales que a menudo pasamos por alto hasta que realmente importa. Al final de este video verás señales de alerta en el comportamiento animal que quizás hayas pasado por alto antes. ¿Qué intuía Bailey que su familia humana no podía? ¿Cómo se transformó este perro de refugio en un héroe durante los momentos más críticos de la vida de los Anderson? ¿Y qué medidas extraordinarias tomó Bailey que finalmente conducirían a lo que muchos llaman un verdadero milagro? En los siguientes 40 minutos, presenciarán cómo el comportamiento inusual de Bailey se convirtió en la señal de alarma que lo salvó todo. Sus ladridos frenéticos y sus extrañas acciones confundieron inicialmente a la familia, pero pronto provocaron una dramática evacuación en plena noche para la que ninguno de ellos estaba preparado. Ahora, tómate un momento para compartir en los comentarios. ¿Alguna vez has sentido que tu mascota entendía más de lo que aparentaba? Esos momentos inexplicables en los que tu perro o gato parecía saber exactamente lo que necesitabas antes que tú. Permítanme presentarles a la familia Anderson. Robert, un dedicado profesor de ciencias de secundaria, siempre había sido el pilar de la familia, un hombre que se basaba en los hechos y la lógica para comprender el mundo. Su esposa, Rachel, enfermera a tiempo parcial con un corazón de oro, equilibraba su naturaleza analítica con su intuición ante la vida. Sus hijos, Abigail, de 10 años, con la curiosidad de su padre, y Ethan, de 7 años, con la compasión de su madre, completaban la estrecha unidad familiar. Pero algo faltaba en sus vidas. 3 años atrás, tras meses de las insistentes súplicas de Abigail y Ethan por un perro, Robert y Rachel finalmente cedieron. «Iremos a echar un vistazo», había dicho Robert, sabiendo perfectamente lo que sucedería una vez que entraran en ese refugio. Y fue entonces cuando Bailey entró en sus vidas, no con un ladrido ni un meneito, sino con una mirada firme y penetrante que parecía atravesarlos. Bailey no era el cachorro que habían imaginado traer a casa. El pastor australiano de 3 años había sido encontrado vagando solo por un camino rural, con el pelaje enmarañado y las costillas a la vista, claramente abandonado. Mientras otras familias pasaban por su perrera en busca de perros más pequeños y jóvenes, Bailey se sentó pacientemente, como si esperara a alguien en particular. En el momento en que pasamos junto a su perrera, recuerda Rachel, con la voz suavizada al recordarlo, se levantó y miró directamente a Abigail. No con emoción ni desesperación como los demás perros, sino con lo que solo puedo describir como reconocimiento. Como si la hubiera estado esperando. Lo que sucedió después fue algo de lo que los voluntarios del refugio aún hablan. Bailey, quien había mostrado poco interés en los visitantes anteriores, se acercó a la puerta de la perrera y apoyó la pata contra la malla metálica justo donde Abigail había puesto su manita. Sin ladridos ni saltos. Solo esa conexión silenciosa que hizo llorar a Rachel. «Algunos perros eligen a sus humanos», dijo en voz baja el voluntario del refugio. «No es la primera vez que lo veo, pero siempre es especial cuando sucede». Ese mismo día se firmaron los papeles de adopción, y Bailey regresó a casa con ellos, integrándose en sus vidas como si siempre hubiera estado ahí. Robert, inicialmente reticente a adoptar un perro adulto con un pasado desconocido, se vio gradualmente conquistado por la inteligencia y el carácter digno de Bailey. La vida con Bailey se acomodó rápidamente. No era el típico pastor australiano enérgico. Tenía una actitud vigilante y serena, inusual en su raza. Parecía más interesado en observar a la familia que en jugar a la pelota,
aunque corría con los niños cuando se le invitaba. Su lugar favorito era junto al gran ventanal de la sala, desde donde podía vigilar tanto a la familia como a la zona boscosa detrás de su casa en la ladera. Era casi como tener a otro padre en casa, bromearía Robert más tarde. Bailey miraba a los niños como si estuviera tomando nota mental de todo lo que hacían. Hubo indicios tempranos de la inusual perspicacia de Bailey, como aquella vez que Ethan tuvo fiebre alta en plena noche, y la familia se despertó y encontró a Bailey sentado junto a su cama, negándose a irse hasta que Rachel fuera a ver cómo estaba. O cuando Abigail se cayó de la bicicleta en el patio trasero, y Bailey corrió a la oficina de Robert, ladrando con insistencia hasta que él lo siguió afuera. Recuerdo que pensé en lo extraño que era, me dijo Robert, sacudiendo la cabeza al recordarlo. Bailey nunca había sido de los que ladraban. De hecho, era el perro más tranquilo que había conocido. Pero ese día no paró hasta que lo seguí. La casa de la familia Anderson se encontraba en una tranquila comunidad rural al borde de una ladera boscosa. Sus vecinos más cercanos estaban a unos 400 metros de distancia, lo suficientemente cerca para mantener relaciones amistosas, pero lo suficientemente lejos para tener privacidad. Era el tipo de lugar al que las familias se mudaban para escapar del bullicio de la ciudad, donde los niños podían crecer al aire libre y con espacios abiertos. Lo que no habían considerado al comprar la encantadora casa de 2 plantas 5 años antes era el terreno. La casa estaba construida en una suave pendiente, con el bosque alzándose tras ella en laderas más empinadas. Hermosa en todas las estaciones, pero especialmente impresionante en otoño, cuando los árboles se convertían en un lienzo rojo y dorado. Ninguno de ellos podría haber imaginado que este idílico entorno se convertiría algún día en una trampa mortal. En los meses previos al incidente, Bailey empezó a mostrar cambios sutiles en su comportamiento. Dejó de pasar tanto tiempo en su ventana y en su lugar empezó a pasearse por la noche, comprobando el estado de cada miembro de la familia antes de volver al pasillo, donde podía vigilar las puertas de las habitaciones de todos. Rachel lo notó primero, pero lo atribuyó a que Bailey estaba envejeciendo, o quizás a que oía a los animales del bosque afuera. Mirando hacia atrás, dice Rachel con la voz entrecortada, debería haber prestado más atención. Los animales perciben cosas que nosotros no. No tienen nuestras distracciones, nuestros teléfonos, nuestras agendas, nuestro parloteo mental. Simplemente saben. Lo que Bailey parecía saber, lo que intentaba comunicar con su voz tranquila y vigilante, eventualmente le salvaría la vida. Pero antes de llegar a esa fatídica noche, es necesario comprender qué estaba sucediendo en su zona durante las semanas lluviosas previas al desastre. La región llevaba casi un mes experimentando lluvias inusualmente intensas, esa clase de lluvia persistente y torrencial que no llega a los titulares, pero que transforma gradualmente el paisaje. Los medios locales mencionaban posibles inundaciones en zonas bajas, pero la casa de los Anderson estaba en un terreno elevado. No les preocupaba la crecida del agua. Lo que no sabían era que el verdadero peligro no venía de abajo, sino que se cernía sobre ellos, a medida que la ladera tras su casa se saturaba cada vez más. El cerebro humano es así de curioso, reflexiona Robert ahora. Como profesor de ciencias debería haberlo sabido. Entiendo la erosión y la saturación del suelo, pero cuando se trata de tu hogar, tu lugar seguro, simplemente no ves el peligro hasta que lo tienes justo delante. O, en su caso, hasta que su fiel compañero te obligue a verlo. Los Anderson no tenían forma de saber que, mientras continuaban con su rutina nocturna habitual esa noche, la tierra sobre su casa ya comenzaba a moverse. Pequeños movimientos al principio, imperceptibles para los sentidos humanos, pero no para Bailey. Mientras cenaban, ayudaban con las tareas y se preparaban para dormir. Su fiel perro se agitaba cada vez más, paseándose entre la puerta trasera y las habitaciones de los niños. No se calmaba, recuerda Abigail. No dejaba de mirarnos y luego al fondo de la casa, como si intentara decirnos algo importante, pero simplemente no lo entendíamos. Dale a me gusta ahora mismo para mostrar tu apoyo a Bailey y a todos los increíbles perros rescatados que pasan de ser salvados a ser salvadores. Suscríbete a Eternal Bonds para descubrir más historias increíbles que celebran la poderosa conexión entre humanos y animales. Esa noche, mientras la familia Anderson se preparaba para dormir, la lluvia continuaba con su implacable diluvio. Llevaba tanto tiempo lloviendo que ya casi no la notaban. El tamborileo constante en el tejado se había convertido en un ruido blanco, la banda sonora de fondo de sus vidas. Robert consultó el pronóstico del tiempo una última vez antes de subir. Lluvia intensa durante toda la noche, que amainará por la mañana. Por fin,
murmuró para sí mismo cerrando su portátil. No sabía que lo peor estaba por venir. A medida que la familia se adaptaba a su rutina nocturna, Ethan exigiendo un cuento más, Abigail enviando mensajes a sus amigos hasta el último minuto, el comportamiento de Bailey se volvió cada vez más errático. El pastor australiano, normalmente sereno, jadeaba con fuerza, yendo de ventana en ventana con un gemido bajo que nadie en la familia le había oído antes. «Bailey, cálmate», dijo Rachel con dulzura, palmeando el espacio junto a ella en el sofá. Pero en lugar de acercarse a ella como solía hacerlo, Bailey se quedó en la puerta trasera, rígido, con la mirada fija en la ladera oscura detrás de su casa. Rachel frunció el ceño y se volvió hacia Robert. «¿Crees que necesita salir?» Robert abrió la puerta, pero Bailey no se movió. En cambio, miró a la familia y luego de nuevo hacia la colina, una clara señal de comunicación que aún no percibían. Finalmente, como Bailey se negaba a salir, decidieron continuar con su rutina de dormir, suponiendo que se calmaría con el tiempo. A medianoche, la casa estaba en silencio, o debería haberlo estado. La lluvia seguía azotando, pero ahora había algo más. Un suave rasguño en la puerta del dormitorio de Robert y Rachel, seguido de un gemido bajo e insistente. «Tu turno», murmuró Rachel, medio dormida. Robert suspiró y se levantó de la cama para encontrar a Bailey de pie en el pasillo, temblando por completo. «¿Qué pasa, chico?», susurró Robert, arrodillándose para acariciarlo. Bailey retrocedió de inmediato, dirigiéndose a la escalera y mirando hacia atrás con expectación. Al ver que Robert no lo seguía, Bailey regresó, tirando de la manga de su pijama con suaves dientes, algo que nunca había hecho. «¿Tienes tantas ganas de salir?», preguntó Robert, siguiendo al perro escaleras abajo, sin comprender aún la urgencia. Pero cuando abrió la puerta trasera, Bailey volvió a negarse a salir. En cambio, corrió a las habitaciones de los niños, ladrando con fuerza. Era la primera vez que ladraba dentro de casa. El extraño sonido despertó a Rachel de golpe. Encontró a Robert en el pasillo con aspecto desconcertado, mientras Bailey corría entre las habitaciones de los niños y sus padres ladrando sin parar. «Algo le pasa de verdad», dijo Rachel con la preocupación reflejada en su voz. Para entonces, Abigail y Ethan también estaban despiertos, apareciendo en sus puertas con la confusión del sueño. «Quizás esté enfermo», sugirió Abigail, frotándose los ojos. Pero Bailey no mostraba síntomas de enfermedad, sino de pánico. Y cuando corrió hacia la ventana que daba al patio trasero y empezó a arañar el cristal frenéticamente, Robert por fin fue a mirar. Lo que vio a la luz de su linterna lo atormentaría para siempre. Un movimiento de tierra lento pero visible. Una sección de la ladera detrás de su casa que comenzaba a deslizarse en el suelo saturado. Mientras observaba, un árbol en el límite de su propiedad se inclinó en un ángulo anormal. «Pónganse los zapatos y las chaquetas». «Ahora». La urgencia en la voz de Robert atravesó la confusión. «Sin preguntas, solo muévanse. Tenemos que salir de la casa inmediatamente». El instinto de enfermera de Rachel se despertó. Agarró la mochila de emergencia que guardaban para los cortes de luz, mientras les indicaba a los niños que se pusieran zapatos y ropa de abrigo. Durante todo el proceso, Bailey se movía entre los miembros de la familia, guiándolos hacia la entrada de la casa, lejos del peligro que acechaba. «¿Qué pasa, papá?», preguntó Ethan con la voz entrecortada por el miedo mientras se ataba los cordones con dedos temblorosos. «La colina detrás de nuestra casa es inestable», explicó Robert, con voz serena a pesar de su corazón acelerado. «Tenemos que bajar a un terreno más bajo rápidamente». Al reunirse en el pasillo principal, un sordo estruendo se hizo audible incluso por encima de la lluvia. Un sonido profundo y primigenio de tierra al desplazarse. Bailey volvió a ladrar, agudo y autoritario, y se situó en la puerta principal. «Él quiere que lo sigamos», dijo Abigail, con una claridad en la voz que superaba sus años. En ese momento, algo cambió en la mente científica de Robert. Toda su vida se había basado en datos y evidencias, pero había algo que no podía explicar, ni siquiera ignorar. La mirada en los ojos de Bailey no era solo miedo o instinto animal. Era inteligencia, determinación y sobre todo amor por su familia. A veces, la decisión más racional es confiar en lo que no se puede explicar. «Entonces, eso es lo que haremos», decidió Robert, sin cuestionar ya el juicio del perro. Abrió la puerta principal y Bailey salió disparado, sin salir corriendo, sino deteniéndose a unos metros del camino de entrada, mirando hacia atrás para asegurarse de que su familia lo seguía.
Los momentos siguientes fueron una mezcla de lluvia y miedo. La familia avanzó por su largo camino de entrada, con Bailey a la cabeza con una confianza inesperada. Al llegar a la carretera principal, en lugar de dirigirse hacia sus vecinos más cercanos, Bailey insistió en que fueran en dirección contraria, hacia un terreno más bajo. ¿Deberíamos confiar en él?, preguntó Rachel, con el pelo empapado en la cara mientras agarraba la mano de Ethan. Antes de que Robert pudiera responder, un sonido como el de un tren de carga atravesó la noche. El rugido inconfundible de un deslizamiento de tierra en movimiento. Se giraron horrorizados y vieron la oscura masa de tierra y árboles que envolvía su casa, la estructura derrumbándose como si estuviera hecha de papel en lugar de madera y ladrillo. «Dios mío», susurró Rachel, atrayendo a los niños hacia sí mientras veían desaparecer su casa. Si hubieran dudado 5 minutos más... Pero no había tiempo para procesar lo que veían. Bailey seguía moviéndose, guiándolos lejos del peligro, mientras deslizamientos secundarios seguían modificando la ladera. La familia lo siguió en la oscuridad y la lluvia, alejándose de su vecindario y hacia la carretera principal que conducía al pueblo. Fue solo cuando llegaron a la seguridad de una gasolinera al pie de la colina, cuyas luces eran un faro en la noche tormentosa, que Bailey finalmente se relajó, sentándose junto a Abigail como si su trabajo hubiera terminado. «¿Cómo lo supo?», preguntó Ethan con su vocecita rompiendo el silencio mientras se acurrucaban bajo el alero de la estación. «¿Cómo supo Bailey del deslizamiento de tierra?». Robert miró a su perro, empapado, salpicado de barro, pero erguido, con una percepción casi humana en la mirada, y meneó la cabeza con asombro. «Los animales perciben cosas que nosotros no podemos», dijo simplemente. Sus instintos no se nublan por el exceso de pensamiento ni la distracción. Cuando llega el peligro, lo saben. Mientras llamaban a los servicios de emergencia desde el teléfono de la estación, la gravedad de lo que acababa de ocurrir empezó a hacerse patente. Su casa había desaparecido. Probablemente todo lo que poseían estaba enterrado bajo toneladas de lodo y escombros, pero estaban vivos, todos ellos, gracias a un perro que una vez fue abandonado a su suerte hasta que los Anderson le dieron un hogar. «Pensábamos que lo estábamos rescatando», dijo Rachel en voz baja, abrazando el pelaje mojado de Bailey. «Pero resulta que era él quien debía rescatarnos». La lluvia finalmente comenzaba a amainar cuando llegaron los vehículos de emergencia, con sus luces cortando la oscuridad del amanecer. Mientras los paramédicos revisaban a la familia y la policía tomaba declaraciones, llegó el equipo de noticias local, que comprendió rápidamente la magnitud de lo sucedido. «¿Dices que tu perro te alertó del deslizamiento de tierra antes de que ocurriera?», preguntó la joven reportera con el micrófono extendido hacia Robert. «¿Que prácticamente te salvó la vida?». Robert miró a Bailey, quien ahora aceptaba con calma las golosinas de un policía bondadoso. «Sin duda», respondió. «Si Bailey no hubiera sido tan insistente, si no nos hubiera obligado a salir de casa...». No pudo terminar la frase. La alternativa era demasiado dolorosa para considerarla. Lo que ninguno de ellos podía imaginar en esa madrugada era que la casa de los Anderson no sería la única destruida esa noche. Otras 3 casas en la ladera sufrieron la misma suerte, pero trágicamente no todos sus ocupantes lograron salir a tiempo. Los Anderson fueron la única familia en su camino que escapó completamente ilesa, todo gracias a un perro que no aceptaba un no por respuesta. Al amanecer sobre la ladera devastada, revelando la magnitud de la destrucción, los Anderson se acurrucaron en un banco frente al refugio de emergencia instalado en la escuela local. No tenían nada más que la ropa que llevaban puesta y se protegían entre sí. Y Bailey, por supuesto, que estaba sentado a sus pies, todavía vigilando. Los primeros días tras el desastre transcurrieron entre la conmoción y la gratitud. El refugio de emergencia de la escuela local se convirtió en su hogar temporal, y a Bailey se le concedió un permiso especial para quedarse con ellos, a pesar de la política habitual de no se admiten mascotas. El encargado del refugio echó un vistazo al pastor australiano cubierto de barro y dijo: «Ese perro se queda con su familia». Nadie discutió. La noticia de las heroicas acciones de Bailey se difundió rápidamente por la comunidad y más allá. Al segundo día, los noticieros locales ya publicaban su historia, con titulares como «Perro de familia se convierte en héroe de desastres» y «El sexto sentido canino salva a una familia de 4». Bailey, ajeno a su nueva fama, se mantuvo alerta, cerca de los niños mientras se adaptaban al nuevo y extraño entorno de cunas, ropa donada y comidas comunitarias. «Lo realmente extraordinario», dijo la doctora.
Eleanor Webb, veterinaria conductista entrevistada para uno de los segmentos de noticias, no es solo que el perro presentiera el inminente deslizamiento de tierra, sino que estuviera tan decidido a comunicar el peligro a su familia. Esto va más allá del simple instinto animal. Demuestra un profundo vínculo y sentido de responsabilidad hacia su manada humana. Tras el desastre, los Anderson se convirtieron en pequeñas celebridades. Personas desconocidas se acercaron a ellos con lágrimas en los ojos, pidiendo acariciar a Bailey y compartir sus propias historias de extraordinaria intuición animal. Recibieron una lluvia de ofertas de ayuda: alojamiento temporal, muebles donados, ropa para los niños. La efusión de apoyo fue abrumadora. Es como si Bailey no solo nos hubiera salvado del deslizamiento de tierra, le confesó Rachel a una amiga cercana que había ido a visitarlas al refugio. Nos mostró lo buena que puede ser la gente, cómo una comunidad se une cuando ocurre algo terrible. Quizás la respuesta más conmovedora provino del refugio de animales local, donde habían adoptado a Bailey 3 años antes. El refugio organizó una recaudación de fondos para la familia Anderson, reuniendo donaciones y compartiendo la historia de Bailey para promover la adopción de perros rescatados mayores. Bailey no era un cachorro cuando los Anderson lo adoptaron, dijo el director del refugio a los asistentes a la recaudación de fondos. Ya tenía 3 años y muchas familias que buscaban perros más jóvenes lo habían ignorado. Pero el vínculo que se crea al adoptar un perro adulto puede ser igual de profundo, igual de significativo, y en este caso literalmente le salvó la vida. Robert, normalmente reservado y analítico, se sintió profundamente conmovido por este homenaje. Siempre creímos que habíamos rescatado a Bailey, dijo cuando lo invitaron a hablar. Ahora entiendo que el rescate es mutuo. Nos esperaba en ese refugio porque tenía un trabajo que hacer, un propósito que ninguno de nosotros podría haber imaginado. Al final de la primera semana, los Anderson se habían mudado del refugio de emergencia a un pequeño apartamento amueblado proporcionado por el distrito escolar donde Robert enseñaba. Los niños se adaptaban poco a poco a su nueva realidad. Reconfortados por la presencia constante de Bailey, el perro parecía haberse autoproclamado su guardián emocional, siguiendo a quien más lo pasara mal cada día. «Es increíble cómo lo sabe», comentó Rachel una noche mientras observaba cómo Bailey abandonaba su puesto junto a Abigail para ir a sentarse con Ethan, quien había empezado a tener pesadillas sobre el derrumbe. Ayer, mientras lloraba en el baño pensando que nadie me oía, arañó la puerta hasta que lo dejé entrar. Luego simplemente se apoyó en mí hasta que me detuve. Las pérdidas materiales fueron considerables. Fotos familiares, reliquias, las preciadas posesiones de los niños, todo sepultado bajo toneladas de lodo y escombros. Los equipos de rescate lograron rescatar algunos objetos de la periferia de la destrucción, incluyendo, milagrosamente, las mochilas escolares de los niños y la computadora portátil de Robert, pero la gran mayoría de sus pertenencias se perdieron para siempre. Sin embargo, en medio de esta devastación material, algo profundo estaba sucediendo en la familia. El trauma compartido y la salvación por los pelos habían despojado a la vida de las preocupaciones triviales, dejando solo lo que realmente importaba. Estaban vivos, estaban juntos y se tenían el uno al otro. Antes de que esto pasara, ahorraba para una casa más grande, admitió Robert una noche después de que los niños se durmieran. Trabajaba horas extra, me perdía las cenas familiares para corregir trabajos, siempre pensando en el siguiente paso, el siguiente logro. Ahora veo lo que Bailey hizo por nosotros y me avergüenzo de lo mucho que di por sentado. A medida que su historia se difundía, Bailey recibió el reconocimiento oficial de organizaciones dedicadas a honrar a animales heroicos. La Asociación Protectora de Animales de Estados Unidos le entregó el premio al perro heroico en una pequeña ceremonia a la que asistieron funcionarios locales y medios de comunicación. Bailey aceptó la medalla con su habitual dignidad y calma, aunque meneó la cola con agradecimiento cuando le ofrecieron las golosinas gourmet para perros que acompañaban al premio. Sin embargo, lo que más conmovió a los Anderson fueron las cartas que empezaron a llegar de todo el país. Historias de otras familias cuyas vidas habían sido salvadas por la extraordinaria intuición de sus mascotas. Un gato que arañaba repetidamente la cara de su dueño dormido durante una fuga de monóxido de carbono. Un pitbull que arrastró a un niño lejos de un peligro eléctrico oculto. Un Golden Retriever mayor que alertó a los vecinos cuando su anciano dueño se cayó y no pudo alcanzar el teléfono. «Hay algo conmovedor en estas historias», dijo Rachel una noche mientras leían otro lote de cartas. «Los humanos nos creemos muy avanzados con nuestra tecnología e intelecto, pero estos animales perciben cosas que ni siquiera podemos imaginar.
Abigail, que había estado más callada que de costumbre desde el desastre, encontró consuelo organizando estas cartas en un álbum de recortes. «Quiero recordar que Bailey no es el único héroe», explicó, pegando con cuidado otra carta en una página colorida. «Hay animales increíbles por todas partes, cuidando de sus dueños». A medida que pasaban las semanas y comenzaba la primavera, los Anderson se enfrentaban a decisiones sobre su futuro. La ladera donde se alzaba su casa se consideraba permanentemente insegura para la reconstrucción. El seguro cubriría algunas de sus pérdidas, pero empezar de cero exigiría decisiones difíciles. «Hagamos lo que hagamos, a donde vayamos», dijo Robert durante una reunión familiar para hablar de sus opciones. «Tomamos decisiones juntos, y Bailey también tiene derecho a voto». Al oír su nombre, Bailey, desde su posición en el centro de la pequeña sala, el corazón de su familia desplazada, levantó el oído. Los niños tomaron muy en serio las palabras de su padre y crearon una lista de pros y contras para cada posible nuevo hogar, con «a Bailey le gustaría» como uno de sus criterios más importantes. Su perro rescatado, ahora un héroe certificado, se había ganado un lugar en las decisiones familiares. Una tarde soleada, mientras visitaban un posible nuevo hogar en una zona segura y llana cerca de la escuela de Robert, Bailey dio su aprobación rotunda. La modesta casa tenía un amplio patio cercado con árboles que daban sombra y una robusta caseta para perros que habían dejado los dueños anteriores. Mientras los humanos discutían asuntos prácticos como los tiempos de viaje y los distritos escolares, Bailey trotaba con confianza de una habitación a otra, hasta que finalmente se acomodó en un rayo de sol en lo que se convertiría en la sala de estar, mirándolos con clara expectativa. «Creo que Bailey ya ha tomado su decisión», anunció Ethan, arrodillándose para frotar las orejas del perro. Al ver a su familia reunida en la casa vacía, Robert abrazando a Rachel, los niños arrodillados junto a Bailey bajo el sol, Abigail sintió un cambio en su interior. El miedo que la había acompañado desde aquella noche lluviosa empezó a aflojar. «Todo va a estar bien, ¿no?», preguntó ella con voz pequeña pero esperanzada. Rachel cruzó la habitación para abrazar a su hija. «Sí, cariño. Distinta, pero bien». «¿Y sabes cómo lo sé?». Abigail miró hacia arriba, esperando. «Porque nos tenemos el uno al otro», dijo Rachel, incluyendo a Bailey en su círculo familiar. «Y porque a veces las peores cosas que nos pasan revelan lo mejor de nosotros». La sabiduría de esas palabras seguiría guiando a los Anderson mientras reconstruían sus vidas, eternamente agradecidos con el fiel compañero que les había mostrado lo que es el verdadero heroísmo. Pero su camino hacia la recuperación y el impacto continuo de Bailey en sus vidas apenas comenzaba. ¿Cuál es la cosa más inteligente que has visto hacer a un perro? Comparte tus historias en los comentarios. Muchos espectadores nos han contado historias increíbles de inteligencia y heroísmo canino, y leemos todos los comentarios. La familia Anderson se mudó a su nuevo hogar justo al comenzar el verano. El día de la mudanza fue un evento comunitario. Amigos, colegas e incluso desconocidos conmovidos por su historia, se presentaron con muebles, plantas de interior y comida casera. Bailey supervisó toda la operación desde un punto estratégico en el jardín delantero, siguiendo con la vista cada caja y mueble como si mentalmente clasificara el lugar de cada uno. «Es como si fuera el capataz de esta obra», dijo entre risas uno de los compañeros de Robert mientras traía una estantería donada. Bailey respondió con lo que solo podría describirse como un gesto de aprobación cuando la estantería quedó colocada correctamente en la nueva habitación de Abigail. La nueva casa se transformó gradualmente, dejando de ser un cascarón vacío para convertirse en un hogar lleno de nuevos comienzos y recuerdos cuidadosamente preservados. Los pocos objetos recuperados de su antigua casa se exhibieron de forma destacada. El trofeo de la Feria de Ciencias de Ethan, milagrosamente intacto. Un álbum de fotos familiar manchado de barro que Rachel había restaurado con esmero. El collar personalizado que Bailey llevaba la noche del derrumbe, ahora enmarcado en una caja de sombras junto a su medalla al heroísmo. A algunos les parecerá extraño guardar recuerdos del desastre, explicó Rachel a una amiga que le preguntó por el collar enmarcado. Pero para nosotros estos no son recordatorios de lo que perdimos, sino evidencia de lo que ganamos. Un aprecio más profundo por la vida, por los demás y por este perro extraordinario que lo cambió todo. Bailey se adaptó a su nuevo entorno con la inteligencia que le caracterizaba, estableciendo rápidamente rutas de patrullaje alrededor del perímetro de la propiedad y lugares de descanso favoritos dentro de la casa. Sin embargo, su posición más frecuente seguía siendo a los pies del miembro de la familia, que más lo necesitaba en cada momento. Lo que ninguno de ellos esperaba era cómo los instintos protectores de Bailey, intensificados, seguirían manifestándose en su nuevo hogar, más seguro.
Cuando se acercaban las tormentas, él conducía a la familia a la sala mucho antes del primer trueno. Cuando un pequeño incendio en la cocina provocó que el humo se extendiera por toda la casa, Bailey alertó a Rachel antes de que los detectores de humo se activaran. Es como si el deslizamiento de tierra hubiera despertado algo en él, observó Robert después de que Bailey impidiera que Ethan pisara una serpiente cabeza de cobre escondida en el jardín. O quizás siempre estuvo ahí, y ahora simplemente estamos prestando más atención. La doctora Webb, la veterinaria conductista que inicialmente comentó su historia, fue a conocer a Bailey en persona y quedó fascinada con lo que observó. Lo que vemos aquí va más allá del vínculo humano-animal habitual, explicó después de pasar una tarde con la familia. Bailey muestra lo que llamamos hipervigilancia, pero es notablemente controlada y decidida. No está ansioso ni temeroso. Es protector de la manera más constructiva posible. La demostración más extraordinaria de la mayor conciencia de Bailey se produjo durante la visita de Martha, la anciana tía de Rachel. La familia se había reunido para la cena del domingo, y Martha conoció a Bailey por primera vez. Mientras todos los demás veían a una mujer de 78 años vivaz y habladora, el comportamiento de Bailey resultaba desconcertante. Se negaba a separarse de su lado, apretándose contra su pierna cada vez que se ponía de pie y gimiendo suavemente cuando ella se reía de un ligero mareo al levantarse de la mesa. «Tu perro parece muy apegado a mí», comentó Martha, acariciando la cabeza de Bailey. «Acabamos de conocernos». Rachel estaba a punto de responder cuando Bailey hizo algo inaudito. Tomó la muñeca de Martha con la boca, suave pero firmemente, e intentó jalarla hacia el sofá. Al resistirse, sus gemidos se intensificaron. «Creo que deberías sentarte, tía Martha», dijo Abigail en voz baja. «Bailey intenta decirnos algo». A los pocos momentos de sentarse, Martha palideció y se llevó una mano al pecho. «Me siento bastante extraña», admitió. «¿Un poco de presión aquí?» Robert no dudó. «Llamo a una ambulancia», dijo, marcando ya el número. Bailey permaneció junto a Martha, con la cabeza apoyada en su regazo y sin apartar la mirada de su rostro. Los paramédicos llegaron en minutos y determinaron rápidamente que Martha estaba sufriendo un infarto. «Qué bien que nos trajeran aquí tan rápido», le dijo uno de ellos a Robert mientras se preparaban para trasladarla. «El tiempo es músculo en los eventos cardíacos. ¿Cómo lo supiste?» Robert señaló a Bailey, quien, a regañadientes, se dejaba frenar para que no siguiera la camilla de Martha. «Nuestro perro lo sabía. Hemos aprendido a confiar en sus instintos». El paramédico miró a su compañero con las cejas levantadas, pero asintió respetuosamente hacia Bailey antes de cerrar las puertas de la ambulancia. 3 días después, la tía Martha recibió el alta hospitalaria tras la colocación de 2 stents cardíacos. Su cardiólogo fue claro. La rápida respuesta había evitado daños cardíacos significativos, y su primera petición al regresar a casa, la visita del perro que le había salvado la vida. «Siempre me han gustado los gatos», confesó Martha mientras Bailey apoyaba suavemente la cabeza en su rodilla durante su visita de recuperación. «Pero quizá tenga que reconsiderar mi postura». La noticia de la última intervención de Bailey para salvarle la vida se difundió rápidamente, añadiendo otro capítulo a su creciente leyenda. El periódico local publicó un artículo titulado «El sexto sentido de Hero Dog ataca de nuevo», con una foto de Bailey sentado junto a la silla de la tía Martha, con aire protector. Sin embargo, lo que más conmovió a los Anderson fue el impacto que la historia de Bailey estaba teniendo en la comunidad del refugio. El refugio donde lo adoptaron reportó un aumento significativo en las adopciones, especialmente de perros adultos y mayores que anteriormente habían sido ignorados. «La gente viene pidiendo específicamente perros como Bailey», les dijo el director del refugio durante un evento de recaudación de fondos donde Bailey fue el invitado de honor. Quieren esas conexiones más profundas, esas almas sabias con experiencia. Su historia ha cambiado la forma en que la gente piensa sobre la adopción. Este efecto dominó se hizo evidente de maneras inesperadas. La maestra de Ethan le asignó un proyecto de clase sobre héroes cotidianos, y casi la mitad de los estudiantes decidieron escribir sobre animales rescatados. El grupo de arteterapia de Abigail en la escuela creó un mural que representaba a Bailey guiando a la familia hacia un lugar seguro, con la leyenda «Los héroes vienen en todas las formas». 6 meses después del deslizamiento de tierra, la vida había cobrado un nuevo ritmo para los Anderson. El trauma persistía. Ethan aún sufría pesadillas durante las tormentas. Abigail seguía asistiendo a terapia, y tanto Robert como Rachel consultaban constantemente el pronóstico del tiempo. Pero junto al miedo persistente fluía una poderosa corriente de gratitud y propósito.
Ya no somos solo supervivientes, reflexionó Rachel una noche mientras la familia estaba sentada en su nuevo patio trasero, viendo a Bailey perseguir luciérnagas con Ethan. Somos defensores. De los perros rescatados, de la inteligencia animal, de prestar atención al mundo que nos rodea como nunca antes. Robert asintió, abrazando a su esposa. Antes creía tener todas las respuestas, admitió. La ciencia, la lógica, el pensamiento racional. Creía que esas eran las únicas guías fiables en la vida. Ahora miro a Bailey y me pregunto cuánto nos perdemos cuando descartamos la inteligencia animal como simple instinto o condicionamiento. Su nueva perspectiva les brindó oportunidades inesperadas. Robert empezó a incorporar estudios sobre cognición animal en su currículo de ciencias, invitando a investigadores a hablar con sus estudiantes por videoconferencia. Rachel empezó a ser voluntaria en el refugio donde encontraron a Bailey, ayudando a encontrar posibles adoptantes con perros cuyas personalidades se adaptaran a sus hogares. Los niños también cambiaron gracias a su experiencia. Ethan, que antes se dedicaba exclusivamente a los videojuegos y los deportes, desarrolló un interés apasionado por el comportamiento y el entrenamiento animal. Abigail, trabajando su trauma a través del arte, creó una serie de ilustraciones para libros infantiles que representaban el heroísmo de Bailey, lo que llamó la atención de una editorial local. Las historias más impactantes, le dijo la editora durante su primer encuentro, son las que nos recuerdan lo conectados que estamos todos. Humanos, animales, el mundo natural. La experiencia de su familia con Bailey toca algo universal. Esta historia muestra el increíble vínculo entre humanos y animales. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora para no perderte ninguna otra increíble historia de rescate. Nuestro canal se dedica a traerte las historias más conmovedoras de heroísmo animal y las profundas conexiones que se pueden formar entre las especies. Un año después del derrumbe, los Anderson se reunieron en su sala para una ocasión especial. El aniversario de la adopción de Bailey. Siempre habían celebrado este día, pero ahora tenía un significado más profundo. En la mesa de centro había un pequeño pastel decorado con ingredientes seguros para perros que Rachel había investigado cuidadosamente, y un paquete envuelto que hacía vibrar de emoción a los niños. «Deberíamos decirle qué es», le susurró Ethan a su hermana. Ambos observaban a Bailey, sentado pacientemente frente a su pastel, como si comprendieran que esta celebración era para él. «Creo que ya lo sabe», respondió Abigail, notando cómo los inteligentes ojos de Bailey seguían cada uno de sus movimientos con esa conciencia especial que todavía los asombraba a diario. Robert se aclaró la garganta, extrañamente emocionado. «Antes de darle a Bailey su regalo, quiero decir algo». Se arrodilló junto a su fiel compañero, con una mano apoyada en el elegante pelaje de Bailey. «Hace un año creíamos que te habíamos rescatado, amigo. No teníamos ni idea de que acabarías rescatándonos de maneras inimaginables». Bailey se apoyó en el costado de Robert. Esa presión familiar que se había convertido en su forma de ofrecer consuelo, siempre que las emociones se intensificaban en la casa. «¿Primero el paquete o el pastel?», preguntó Rachel, con la cámara lista para capturar el momento. «¡Paquete!», exclamaron los niños a coro. Ethan colocó cuidadosamente el regalo envuelto ante Bailey, quien miró a Rachel en busca de permiso antes de rasgar suavemente el papel con los dientes, una habilidad que había perfeccionado durante varios cumpleaños y mañanas de Navidad. Dentro había un chaleco hecho a medida con parches de certificación oficial para perros de terapia cosidos, la culminación de 6 meses de entrenamiento especializado que Bailey había completado con notable destreza. El entrenamiento había sido sugerido por el Dr. Webb tras presenciar la extraordinaria empatía e intuición de Bailey, especialmente con la tía Martha y otros visitantes que venían a conocer al famoso perro héroe. «Es oficial», anunció Robert, ayudando a Bailey a ponerse su nuevo chaleco. A partir de la semana que viene, Bailey visitará el hospital infantil todos los jueves. El director del programa dice que es uno de los perros de terapia con mayor talento natural que han evaluado. Bailey se irguió con su nuevo chaleco, como si comprendiera la importancia de su nuevo rol. La transformación de perro abandonado de refugio a rescatador familiar y a animal de terapia certificado fue, en palabras de Rachel, el viaje de círculo completo más hermoso que he presenciado. El impacto de la historia de Bailey continuó extendiéndose de maneras que los Anderson jamás habrían previsto. El libro infantil que Abigail había ilustrado sobre el heroísmo de Bailey se había publicado 6 meses antes y ahora se utilizaba en las escuelas para enseñar empatía y el vínculo entre humanos y animales. Robert había sido invitado a coescribir un trabajo de investigación con el Dr. Webb sobre cognición animal y respuesta ante desastres, incorporando el caso práctico de Bailey.
Quizás lo más significativo es que la Agencia Local de Gestión de Emergencias había implementado un nuevo protocolo de preparación ante desastres naturales, aconsejando a los residentes que prestaran atención al comportamiento inusual de los animales como posible señal de alerta temprana. Incluso habían creado materiales educativos con la historia de Bailey que se distribuyeron en escuelas y centros comunitarios de toda la región. No solo ha cambiado nuestras vidas, sino la comprensión de toda la comunidad sobre lo que son capaces de hacer los animales, observó Rachel mientras Bailey disfrutaba de su pastel especial, aceptando cada bocado con amabilidad. La familia había aprendido a escuchar a Bailey de maneras que iban más allá de los momentos dramáticos que salvaban vidas. Observaron cómo alejaba a Ethan de situaciones sociales negativas en el parque, interponiéndose delicadamente entre el niño y los niños que querían hacerle daño. Observaron su tendencia a apoyar la cabeza en el regazo de Abigail justo cuando su ansiedad se intensificaba durante las tareas de terapia. ¿No sí? Reconocieron el lloriqueo específico que indicaba que Rachel se esforzaba demasiado durante sus turnos de enfermería, o la pata persistente sobre la rodilla de Robert cuando éste se absorbía demasiado en el trabajo. A veces creo que entiende inglés, comentó Ethan una noche después de que Bailey recuperara su inhalador sin que se lo pidieran durante un brote leve de asma. Otras veces creo que no necesita el idioma en absoluto. Simplemente lo sabe. Esta comprensión intuitiva se extendió al trabajo de Bailey como perro de terapia. Desde su primera visita al hospital, demostró una asombrosa habilidad para identificar a los pacientes que más lo necesitaban, a menudo pasando por alto las opciones obvias para sentarse tranquilamente junto a niños cuyo dolor era emocional, no físico. El personal del hospital comenzó a referirse a él como Bailey, el lector de almas, maravillados de cómo dedicaba tiempo extra a pacientes que, según descubrían más tarde, habían recibido noticias difíciles o lidiaban con miedos ocultos. Hay una sabiduría en él que va más allá del entrenamiento, le dijo a Rachel la especialista en vida infantil del hospital, después de ver a Bailey pasar una sesión entera con un niño que no hablaba y que de repente empezó a hablarle al perro tras meses de silencio. Conecta con estos niños de una manera que ni siquiera nuestros terapeutas más expertos a veces pueden lograr. A medida que avanzaba el primer año de terapia de Bailey, los Anderson empezaron a recibir cartas de los padres de los niños que visitaba. Una madre escribió: "Mi hija habló de Bailey durante días después de su visita. Dijo que fue el primero que no se puso triste al verla sin pelo. Dijo que solo la vio a ella, no a su cáncer". Estas cartas se unieron a la creciente colección del álbum de recortes de Abigail, testimonio del extraordinario impacto que un perro rescatado podía tener en innumerables vidas. Lo que comenzó como una simple adopción familiar se convirtió en una misión que ninguno de ellos podría haber previsto: difundir la inteligencia animal, promover la adopción en refugios y brindar consuelo a quienes más lo necesitaban. El camino de Bailey, de rescatado a rescatador, le aguardaba una transformación más. Durante uno de sus eventos comunitarios, el Dr. Webb tomó a Rachel aparte. "Bailey tiene un don que va más allá de salvar a tu familia", le explicó. Su inteligencia emocional e intuición podrían ayudar a muchísimas personas. Rachel miró a Bailey al otro lado de la sala, quien ya consolaba a un niño tímido que estaba solo en un rincón. La idea se le había ocurrido al instante. En el aniversario del deslizamiento de tierra, los Anderson recibieron una invitación inesperada. El gobernador quería entregarle a Bailey el premio estatal al héroe animal en una ceremonia especial. El evento serviría para lanzar una nueva iniciativa estatal que promueve la adopción en refugios y los programas de terapia asistida con animales. ¿Deberíamos hacerlo?, preguntó Robert a la familia, algo indeciso ante la atención del público. Implicaría muchas cámaras, mucha gente. Fue Abigail, normalmente la más callada al hablar de su nuevo reconocimiento, quien respondió con decisión. «Tenemos que hacerlo», dijo con la mano apoyada en el lomo de Bailey. No por nosotros, sino por todos los demás Baileys que siguen esperando en refugios. Cada vez que alguien escucha su historia, otro perro rescatado tiene una oportunidad. La sabiduría de sus palabras se apoderó de la familia. Su viaje con Bailey nunca se había tratado de fama ni reconocimiento. Se había tratado de reconocer la profunda conexión posible entre las especies y la extraordinaria capacidad de amor y protección que residía en este perro una vez abandonado. Bailey había llegado a sus vidas como una presencia silenciosa y vigilante, y a través de sus acciones heroicas les había enseñado a mirar y escuchar a cambio, no solo a él, sino al mundo que los rodeaba.
a los demás y al conocimiento silencioso que a veces existe más allá de las palabras. Mientras la familia se preparaba para dormir esa noche, Bailey hizo sus rondas habituales, visitando cada habitación antes de instalarse en su lugar en el pasillo, donde podía vigilar a todos. Los rituales que antes parecían simples comportamientos caninos, ahora resonaban con un significado más profundo. Una reafirmación diaria de su compromiso de proteger a la familia que había elegido. «Buenas noches, héroe», susurró Abigail, deteniéndose para besarlo en la cabeza antes de entrar en su habitación. La cola de Bailey golpeó el suelo con fuerza, su mirada tranquila y sabia bajo la tenue luz de la lamparita del pasillo. En los momentos de tranquilidad antes de dormir, Rachel reflexionó sobre cómo una decisión, la de adoptar a un perro abandonado de un refugio, había cambiado profundamente el curso de sus vidas. No solo los salvó del desastre, sino que transformó sus valores, sus carreras, su comprensión del mundo y su lugar en él. Dale a me gusta ahora mismo y suscríbete a Lazos Eternos. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas extraordinarias historias sobre la conexión inquebrantable entre humanos y animales. Activa las notificaciones para no perderte nuestras publicaciones semanales de inspiradores héroes animales de todo el mundo. ¿Qué harías para agradecerle a una mascota que te salvó la vida? O mejor aún, comparte la historia de una vez en que tu mascota pareció entender algo que ningún humano podía. Escribe «Los héroes tienen patas» en los comentarios si crees que los animales tienen un sexto sentido que va más allá de lo que la ciencia puede explicar. Leemos todos los comentarios y nos encanta conocer tus experiencias personales con tus increíbles compañeros animales. Antes de irte, la semana que viene tenemos otra increíble historia de rescate que desafiará todo lo que creías saber sobre la inteligencia animal. No te pierdas esta extraordinaria historia de valentía y conexión.